Vamos a orar. Ahorita acabamos de cantarle al Señor, muéstranos tu gloria y tu ¿qué? Y tu bondad. Creo que Dios ha estado mostrando su gloria y su bondad cada día. Que nosotros no la veamos es otra cosa. Pero dice la Escritura que su misericordia es mejor que la vida y que Él habita en un pueblo, en medio de un pueblo que le alaba, que le adora, ¿verdad? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Recibe en esta tarde-noche, Señor, nuestra gratitud, porque para nosotros es una gran bendición, Dios del cielo, que tú, Señor, estés aquí presente con nosotros y que recibas, Señor, toda esta alabanza y esta adoración, porque lo hacemos de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú sigues hablándonos, sigues animándonos, nos sigues corrigiendo, Señor, y estás, Señor, haciendo una obra grande en nosotros, quitando esas impurezas que no nos estorban, purificándonos cada día. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias porque nos das el gozo, que es la fortaleza, Señor, la que nos ayuda a seguir adelante, confiando en ti, creyendo en ti. Señor, muchas gracias también porque nos das convicción de pecado, nos enseñas cosas que no entendíamos, nos revelas, Señor, tus planes, tus propósitos. Y Padre Celestial, en verdad hay tantas cosas por qué darte gracias, por qué estar agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, aún por las pruebas que vienen a nuestra vida. Gracias, Señor, porque las pruebas nos hacen crecer. Y esto, Señor, nos ayuda a continuar adelante, Señor. También es una oportunidad grande en las pruebas que nos das, porque la oportunidad es que nosotros aprendemos a confiar, a creer. Que a veces somos muy rudos nosotros mismos, muy necios también, Señor, pero aún en ello, Dios, es tan grande tu amor por nosotros que sigues obrando, sigues hablándonos hasta que nos haces entender, Señor. Gracias, gracias de todo corazón, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor. Porque realmente, Señor, nadie como tú, Señor. Amén, amén y amén. No sé qué tanto está usted contento con Dios, porque Dios está haciendo cosas grandes. Yo lo puedo ver en mi persona y yo estoy seguro que también usted lo puede ver. Yo creo que tenemos que reconocer todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Ahora déjeme decirle, Dios va a hacer su obra grande y maravillosa en aquellas personas que realmente creen y quieren. Porque si usted sabe, Dios no es un Dios de a fuerzas. No, Dios es un caballero que obra en aquellas personas que están dispuestas, ¿verdad?, a que Dios obre. Y Dios nos trata, nos mete en tratamientos para que nosotros entendamos. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un sueño, nos habla a través de profecía, nos habla a través de las circunstancias, pero la finalidad de nuestro Dios es darnos a conocer realmente sus propósitos, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dice que sus pensamientos de Dios son pensamientos de paz para con nosotros. Esos son los pensamientos de Dios. Y Dios quiere que vivamos tranquilos, que reposemos en Él, que podamos tener la seguridad y la confianza que Él nos bendice, que Él nos ayuda, que Él nos levanta. En esta se puede llamar un tema que yo estuve compartiendo, casi 11 enseñanzas o pasaditas de 11 enseñanzas acerca del reposo de Dios. Dentro de todo este tema yo le compartí a usted de aquellas cosas que nos estorban para poder proseguir a la meta. Y hay cosas que se vuelven en nuestra vida muy pesadas
y no nos permiten caminar como a veces quisiéramos, ¿verdad? Hay quienes dicen, me da lo mismo caminar como yo quiera, quiero caminar. Y no es como yo quiera, ni es como tú quieras, es como Dios quiere. Por eso nosotros debemos estar muy alertas, muy al pendiente del propósito de Dios para nuestras vidas. Creo que en estos tiempos yo le compartí, pero antes de seguir adelante, quiero compartir una escritura con ustedes, ¿verdad? Es el Salmo 36. Y aquí lo vamos a ver en este Salmo, cómo vemos realmente la misericordia de Dios, que es grande. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Y mire usted lo que dice. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. El verso 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No vengan pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vea usted que dice la Escritura, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y yo creo que a través de estos temas y de ver de la misericordia de Dios, que es grande para con todos nosotros, debemos de considerar vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. El poder notificar, el poder hablar a la gente de que Dios es bueno, la gente va a observarnos. Y si hay alguien en verdad que está muy al pendiente de nosotros, primeramente es Dios y también la gente. Porque la gente nos observa qué sí hacemos, qué no hacemos o cómo lo hacemos. Y la gente siempre está expectante y sus ojos sobre nosotros. Por eso nosotros, si es que hemos reconsiderado ser cristianos, ser hijos de Dios principalmente, porque cristianos hay de muchos colores y de muchos sabores, pero si hemos reconsiderado realmente ser hijos de Dios, nuestro caminar debe reflejarse realmente a Dios en todo lo que hacemos, porque considero así que somos representantes, somos embajadores de Dios aquí en esta tierra. La gente está molesta porque la gente habla mucho de Dios y mucho de Dios, pero hay mucha ausencia de Dios en la vida de mucha gente. Y la verdad, hay mucha gente que habla, grita, pero su vida es totalmente vacía y hueca. Únicamente es palabra y de hechos no hay absolutamente nada. Entonces, después de haber tocado estos temas con usted, yo creo que es tiempo de que ya hayamos tenido nosotros ya un entendimiento más profundo de cómo nosotros debemos verdaderamente caminar. Creo yo, estoy completamente seguro, que ya nuestra forma de ser debe ser diferente.
porque ya identificamos aquellas cosas que nos paralizan, aquellas cosas que no nos permiten correr a la meta con paciencia. Y yo creo que ya es el tiempo de que tú y yo empecemos a caminar con esa visión nueva, ¿verdad? Ya no tiene nada que estorbarnos a nuestra vida y ir gozosos en el camino de Dios, ¿verdad? Y con ese contentamiento, con ese gusto, ¿verdad? Porque vamos a la meta, porque vamos a la presencia de Dios. Bien, entonces quiero abrir esta enseñanza con Hebreos 12. Aquí hay una palabra, Hebreos 12, versículo 1. Aquí hay una palabra que creo, estoy completamente seguro, que esta palabra la vamos a tomar muy en serio y vamos a caminar como Dios quiere que caminemos. Mire, escucha lo que dice. Por tanto, esa palabra por tanto significa algo, ¿verdad? Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez que nosotros ya identificamos perfectamente qué era lo que nos detenía, creo que nosotros ya tenemos la amplia información por la palabra de Dios, que es el tiempo que nosotros dejemos aquellas cosas que nos estorbaban. No digo que nos estorban ya, no, esta es una lucha constante que tenemos que desafiar y tenemos que quitar de nosotros, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que aprender, ya que estos pensamientos seguirá el enemigo bombardeándonos, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos las armas, ya conocemos las armas y ya podemos usar esas armas para hacerle frente al enemigo, porque la guerra sigue estando en pie. La guerra no ha terminado contra esos pensamientos, contra el enemigo, no. Sigue en pie la guerra. Por eso ahora que conocemos las armas poderosas, que no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas, creo que es importante que nosotros también, por la palabra, ¿verdad?, empecemos verdaderamente a usar las armas a través de la palabra de Dios y saber de qué privilegios tenemos nosotros como hijos de Dios y qué tanta autoridad tenemos sobre el enemigo. Ahora quiero preguntarle, ¿usted cree que Satanás tiene autoridad sobre usted? No debería, excepto la autoridad que tú le des, porque él así no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Dice la Escritura que esa autoridad le fue quitada por Jesucristo y se le entregó a la iglesia, que somos nosotros. Fíjese, esa autoridad que Dios le quitó al enemigo nos la otorgó a nosotros como iglesia. Entonces, con esa autoridad nosotros debemos de seguir adelante y entender que no tiene ninguna autoridad. Y esto nos da la oportunidad también que nosotros, a través de la palabra, podamos conocer verdaderamente de los privilegios que tenemos, como de las obligaciones también que tenemos como hijos de Dios. Te repito, hemos discernido qué es aquellas ataduras que nosotros en un tiempo teníamos. Hablábamos el domingo, hablamos de perdón, que es un tema que tenía que sacarlo adelante, pero todavía es un estudio muy amplio, muy profundo, que tiene algo muy tremendo que usted tiene que aprender, el perdón, que eso ya se lo compartirá nuestro hermano Florencio. Es un tema que él está desarrollando, va a la primera parte apenas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que nosotros, ya una vez que discernimos ese problema que teníamos, tenemos que trabajar en ello. No nos vamos a quedar así. No, tenemos que trabajar en ello para empezar a caminar. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego el verso 2, escuche. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y por el amor que nos tiene a nosotros, nos da su palabra. Y mire usted, muchas de las caídas que el hombre ha tenido es porque ha descuidado su relación con Dios. Es porque ha descuidado, dejó de ver a Dios y empezó a ver al hombre. Y el hombre, ¿verdad? A veces lo tenemos en una alta estima. No es malo, pero que no sea un ídolo para nosotros, ¿verdad? Sea una persona semejante, ¿verdad? Y no verlo como Dios. Y muchas veces la gente lo ve de esa manera y para ellos es un ejemplo, debe ser un ejemplo. Pablo decía, imitad mi fe, ¿verdad? Debe ser un ejemplo, pero no tenemos por qué idolatrizar. ¿Sí lo dije bien? Ser idólatras precisamente de la gente, porque cuando estas personas caen, nos vamos junto con ellas, porque para nosotros era muy importante. Entonces, esto nos dice la Escritura, puestos en el verso 2 del capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? Dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que tener nuestra mirada? En Jesús, ¿verdad? Por la palabra sabemos cómo era Jesús, cómo es Jesús y cómo ha sido Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos la obediencia de Jesucristo, la humildad de Jesucristo, y así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Tener nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, escuche, para que vuestro ánimo, ¿verdad?, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces note usted que es tanto el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Que el Señor tiene que corregir nuestras vidas. Y gloria a Dios por ello, porque Dios nos ama, ¿verdad? Entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y lo tomamos personal muchas veces. Es que por culpa de, es que él, es que aquel, y siempre tratamos de poner personas, ¿verdad? Más bien buscar culpables y no verlo como parte de Dios, que Dios quiere limpiarnos y que Dios tiene que hacerlo de esa manera, porque de otra manera nosotros no lo podríamos entender. Entonces la palabra de Dios precisamente tiene una gran parte, toda la parte para corregirnos, para instruirnos, que es la palabra de Dios, por la cual nosotros tenemos un amplio conocimiento de quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, y la obra del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nosotros cada día de nuestra vida. Entonces, por eso dice aquí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. El Señor tiene que corregirnos. Y le quiero decir algo, ¿por qué tiene el Señor que corregirnos? ¿Sabe por qué? ¿Sí sabe por qué o no? Simplemente porque nos ama. Por eso fue.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces da cuenta usted la importancia de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad? Dice aquí la Escritura que tenemos nosotros, por tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice aquí la Escritura, despojémonos, ya quitémonos este lastre. Cuando había olimpiadas, ¿verdad? Algo de ejemplo, los atletas trataban de ir lo más ligeros para poder correr. Y es lo que precisamente nosotros tenemos que aprender. No podemos nosotros correr. Yo le compartía en esta serie que le compartí a usted que la amargura, los celos, la soberbia, todos ellos, todas estas malas actitudes se vuelven un lastre en nuestra vida, una atadura en nuestra vida y no nos permite crecer. Seguimos estando ahí porque no podemos amar ni permitimos que nos amen, porque hay tanto egoísmo en nuestra vida. La obra de la carne se vuelve tan importante a veces en nuestra vida que Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nosotros nos alimentamos de eso. No nos alimentamos de la palabra, no queremos sufrir y a veces nos habla el Señor de una manera, de otra manera. Yo le compartí algunas experiencias que yo tuve, que he tenido en mi caminar con el Señor, y la verdad Dios a través de ello me ha enseñado muchas cosas. Nunca le he reprochado a mi Dios. ¿Y a mí por qué? No. Siempre cuando me sucede algo, yo digo, Señor, algo me quieres enseñar, algo quieres tú que yo aprenda, Señor. Muéstramelo, Dios, para poder aprender. Y muchas vivencias que podría platicarle. Yo creo que usted también ha tenido muchas vivencias que le han ayudado precisamente a su caminar, a su madurez con Cristo, ¿verdad? Y esto tiene que ayudarle también. Y ahora que sabemos todas esas cosas que nos estorban para continuar adelante, tenemos ya que tomar y poner nuestra mirada en Cristo. Pedro, en un momento dado, le decía al Señor Jesús, Señor Jesús, si eres tú, hazme que vaya a ti. Y el Señor Jesús le dijo, sí, ven. Y él empezó a caminar. Mientras su mirada estaba en Cristo, no hubo ningún problema. Todo surgió desde el momento que él voltea a ver las circunstancias y empieza a ver que las olas, y empieza a ver que el viento levantaba las olas más y más y más. Él se asustó y descuidó su mirada en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué sucedió? Se hundió. Pero inmediatamente el Señor lo sostuvo con su mano. Le dijo, ¿qué pasó, Pedrito? ¿Qué pasó? Dios siempre va a estar al pendiente de ti. Pero también Dios quiere que entiendas que si Dios va a tratar contigo, lo va a hacer porque te ama. Estos tiempos, hermanos, hermanas, son tiempos muy peligrosos. Hay mucha confusión en mucha gente. Yo es lo que veo cada momento. Estoy confundido de esto, estoy confundido de acá. Me siento confundido porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de soluciones. Dios es un Dios que nos ama. Pregunto yo como pastor a usted, ¿o no es así? Yo creo que Dios nos ama y Dios quiere verdaderamente que tengamos una vida, como dice su palabra, una vida y en abundancia, ¿verdad? Y de nosotros depende si la tenemos o no. Dios soltó su palabra, Dios soltó su bendición. De nosotros depende si tomamos la bendición o tomamos la maldición. Es asunto personal, es asunto de nosotros. Pero si usted puede ver ahorita tantos problemas, ¿verdad? Alguien compartía y dice, oye, ¿ya viste? ¿Viste cómo está pasando allá en Beirut, Líbano? Sí, está bien feo, ya es el fin. Y la gente se empieza a asustar. Otras personas piensan, no, es que el coronavirus es del diablo y muchas cosas que se vuelve confusión, cuando nosotros debemos de estar anclados en la roca
que es Cristo Jesús, cualquier cosa, cualquier duda que pudiésemos nosotros tener, dice la Escritura, clama a mí. ¿No dice así la palabra? Clama a mí, yo te enseñaré cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes. Pero a veces nosotros no queremos hacer eso, porque puede más los pensamientos que vienen que lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Despojémonos, ya quitémonos ya es tiempo. Ya identificamos aquellas cosas que nos estorbaban para continuar. Creo que ya es tiempo de que nosotros mismos renunciemos a todo eso que ha estado estorbando nuestro caminar con el Señor. No hay algo tan feo, tan delicado como es la amargura, la raíz de amargura, que muchas veces se vuelve en nosotros y nos hace vivir una vida de esa manera. Y nos hemos adoptado también que ya no entendemos la libertad que se encuentra en Cristo Jesús. Y nosotros en verdad debemos de estar muy al pendiente, ser sabios, de ser entendidos de todo lo que Dios está haciendo para el bien de nosotros mismos. Así es de que tenemos que poner nuestra mirada ya así, decidirlo bien en nuestro corazón y en nuestra mente, decir, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de vivir como hasta el día de hoy he vivido. Y decidir seguirle a Él. Nadie te va a amar como Dios te ama. Nadie. Nadie. Tú eres creación, yo soy creación de Dios. ¿Y sabe para qué fuimos creados? ¿Sí sabe o no? Para alabarle, para adorarle. Él nos creó para tener comunión con nosotros. Era su propósito de Él, es su propósito de Él que nosotros tengamos una íntima comunión con Él. Sin embargo, por las situaciones que vivimos, porque tenemos más oído a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, y esto nos trae muchos problemas. Cuando hay beneficios es cuando ponemos nuestro oído, ¿verdad? Listos para escuchar. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice. Y cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, es porque estamos buscando a Dios, ¿verdad? Y Dios empieza a hablarnos, y luego cuando pasamos alguna situación, el Señor nos empieza a decir, mira, yo tuve que pasarte por esta situación, por esto y por esto. Nunca el Señor te va a abandonar, siempre el Señor te va a decir qué es lo que está haciendo en tu vida y por qué lo hizo. Y esto ha traído a nuestra vida verdaderamente una madurez. Las pruebas, ¿sirven o no sirven? Claro que sirven. Nos dan esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces nosotros debemos ya dejar nuestra vieja manera de vivir. Y ahora sí, como dice la Escritura, ¿verdad? De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva persona es, porque las cosas viejas pasaron y todas ya son hechas nuevas. Ahora, si tú quieres, si no, puedes seguir toda la vida así y nunca vas a ver días buenos. Siempre va a haber por qué te vas a quejar. Siempre, no es que me hicieron esto, y siempre lo mismo, y porque a mí, y empezamos allí con esas quejabanzas que no nos ayudan para nada. Pero cuando empezamos verdaderamente a poner nuestra mirada en Cristo, vamos a ver las cosas de otra manera, de otra forma. Cuando verdaderamente nos despojemos de todo peso y de pecado que nos está asediando, entenderemos muchas cosas que no habíamos entendido. Por eso es importante que pongas tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y te repito, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, es el verso 4, contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación
que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a aquel al que recibe por hijo. Y luego dice más adelante, en el verso 7, si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso 8 vuelve a repetirlo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Fíjese, todos los beneficios que nosotros vamos o que estamos teniendo o que vamos a tener cuando nosotros verdaderamente nos despojemos de todo peso y de pecado y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y aceptemos la disciplina de Dios en nuestras vidas, tendremos unos beneficios grandes y vamos a aprender a caminar en el Espíritu. Ya no vamos a caminar conforme la carne, sino siempre nuestra meta va a ser vivir en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque si vivimos por el Espíritu es para vida eterna, pero si vivimos para la carne, ¿es qué? Es muerte, ¿verdad? Entonces, dice así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, que será otro tema que vamos a tocar también, ¿verdad? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Escuche, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Notemos la importancia, notemos que es importante, ¿verdad?, esa disciplina que Dios tiene que hacer con nosotros. Cuando Dios nos quita algunas cosas, ¿verdad?, cuando Dios nos corrige, de momento sentimos que no nos sentimos gozosos. ¿A quién de nosotros o de nuestros hijos, cuando usted disciplina a alguno de ellos, se va a sentir gozoso? No, claro que no, pero escuche lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza y a lo mejor de coraje también, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo le doy gracias a Dios porque nos habla. Tenemos un manual precioso, aquí está, al alcance de todos nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice su palabra. No es libre el que quiere ser libre y no es libre el que no quiere ser libre. Puede estar atado a su formato, pero es libre aquel que permite que Dios le liberte. Es una bendición, hermanos, la verdad. Dios está haciendo procesos en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Cuando Dios nos liberta, es un gozo inefable. Yo recuerdo en mis años, allá el año 78, como marzo más o menos del 78, me acuerdo que tuve una experiencia muy personal con mi Dios. La verdad no me creía yo cuando Dios hizo una obra grande. Algún día se lo voy a platicar. Y yo recuerdo que iba en la calle y no tenía miedo de nada. Yo no había experimentado esto. Yo veía todo bonito y luego conocí a un hermano también en Cristo y andábamos siempre juntos. Viví en su casa como 3 años también y era algo sobrenatural.
predicábamos en los camiones, yo siempre bien penoso, me levantaba y predicaba la palabra. Era algo tremendo que había en mi corazón, que me hacía desbordarme, que la verdad ni pena me daba, y veces iba solo y predicaba en los camiones y yo decía, pero ¿qué me impulsa? El amor de Dios era el único que me impulsaba, hablar de Él, de su amor. Y la verdad, quiero decirle algo, se lo voy a compartir. Pero antes había un deseo verdadero por buscar a Dios. No digo que estos tiempos no, pero la búsqueda en Dios se ha diluido mucho por la vanidad, por otras cosas que no son tan importantes como Dios. En aquellos años, le digo, íbamos, predicábamos, había una tienda que se llamaba Franco, allí en el centro, y allí nos reuníamos todos los hermanos. Había un muchachito como de 6, 7 años, una tremenda Biblia grandotota, y predicando la palabra. Les decíamos nosotros la iglesia de Legazpi, así le decíamos, y luego se juntaban otras congregaciones también, y predicábamos. Y era un gozo que nadie nos podía detener. Pasaban los Hare Krishna, porque también ahí pasaban con su... Pues la cosa es que pasaban de filo, porque no se paraban, y veces se paraban, y como que se molestaban, pero ya después veían el auge que Dios nos daba, ese poder que Dios nos daba para hacerlo, y se iban de paso, y la verdad nosotros predicábamos, y se levantaba uno, se levantaba otro. Ahí no era que dijera, mira, después de él sigues tú, y después de él sigues tú. No, porque lo que queríamos es que la gente supiera que el amor de Dios es grande, y no nos detenían. Me acuerdo que llegué bien emocionado en mi casa con mi mamá. Mamá, fíjate que Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Tú estás loco, estás mal. No, sí, mamá, es que mira, no. Entonces dije, no, yo quería que todo el mundo se enterara que el Señor es mi Señor, y yo quería contagiar con mi gozo y mi alegría que tenía ahí. Muy difícil, pero ese gozo no se me apagó, que hasta el día de hoy está. Porque Dios es bueno, y Dios es lo que va a hacer. Le digo con toda honestidad, aquellos tiempos fueron aquellos tiempos, y la verdad quiero decirle que aquí en Guadalajara hubo un avivamiento como no tiene idea. Fueron los años 70, donde la manifestación gloriosa del poder de Dios se vio. Muchos contemporáneos míos que estuvimos juntos son pastores. Hay unos en Hermosillo, otros en México, otros en Estados Unidos, la verdad, pero casi todos estamos trabajando. Fíjese qué bendición. Hay veces que vemos algunos y ya no vinieron, ya no siguieron. ¿Y dónde están? No, pues ya hasta se olvidaron, ya hasta apostatan de la fe. Pero quiero decirle esto: de usted depende ser levantado por Dios. Así, de usted depende. Dios hizo todo, preparó todo, ya depende de usted, o lo toma o lo deja. ¿Cómo ve? Pero bueno, así es la vida. Yo le dejo aquí porque hay muchas cosas que compartir todavía.